Mi nombre es capitán de corbeta en McCall, de la Armada de los Estados Unidos. Y el día que mi hermana se casó, escuché a mi propio padre decirle a una sala llena de gente que yo era la conserje de los SEALS. 5 minutos después, alguien gritó, «Dios mío. Es ella la de la televisión». Y mi padre dejó caer su copa de champán en medio de la recepción. El sonido del cristal al romperse puede cortar el aire de una sala. Pero antes de llegar a ese momento, necesitan entender el silencio que lo precedió. Era el tipo de boda que Charleston sabe hacer mejor. Carpas blancas en el césped de una antigua casa de plantación. Musgo español meciéndose en la brisa. Un cuarteto de jazz calentando bajo el toldo. Mi hermana, Olivia, había soñado con esto desde que éramos niñas, y yo no iba a permitir que mi propia y complicada relación con nuestro padre ensombreciera su día. Había llegado en avión la noche anterior desde Coronado, California, aún desprendiéndome del ritmo de la vida en la base, las carreras de entrenamiento físico matutinas, las salas de reuniones informativas, el silencioso zumbido de los servidores en el ala de operaciones. Para la boda, llevaba mi uniforme blanco de gala de la Armada. Olivia me lo había pedido. Dijo que se vería increíble en las fotos y, a decir verdad, yo quería que estuviera orgullosa. La primera hora de la recepción consistió en educados apretones de manos y en ponerme al día con parientes que no había visto en años. Mi padre, el coronel retirado Richard Cole, era el centro de atención cerca de la barra libre. Era un hombre que podía llenar una habitación sin esforzarse, alto, de pelo plateado, con un pecho como un barril y una voz que resonaba como la de un sargento instructor. Siempre se había sentido más cómodo entre altos mandos militares que con sus propios hijos. Estaba a punto de unirme a una conversación con un viejo amigo de la familia cuando escuché su risa, esa carcajada seca y casi teatral que usaba al contar una historia. «Es la conserje de los SEALS», dijo, sonriendo al pequeño círculo de hombres que lo rodeaban. Ellos rieron, algunos por cortesía, otros genuinamente, y sentí que las palabras me golpeaban como un puñetazo que no podía esquivar. Ya había dicho variaciones de eso antes, siempre en ese tono de broma. Pero aquí, en este entorno, con el día de Olivia desarrollándose bajo una luz perfecta, dolió de manera diferente. Un par de invitados me miraron. Sonreí con esa sonrisa tensa y ensayada que aprendes en el servicio cuando alguien te subestima en una sala de reuniones informativas. Luego seguí adelante, dando la mano, ofreciendo felicitaciones, fingiendo que no había oído nada. Pero por dentro, sentí subir el viejo calor familiar, el que proviene de años de ser medida con una vara imposible. Mi padre creía en el servicio militar real, lo que en su mente significaba unidades de combate. Mi trabajo de apoyo en la guerra naval especial no contaba. No importaban las noches que había pasado despierta rastreando activos en aguas hostiles. No importaba la gente que hoy estaba viva gracias a lo que mi equipo había hecho. Para él, yo era una conserje. Vi a Olivia al otro lado de la carpa, radiante en su vestido de encaje, y me obligué a reenfocarme. Este era su día, no el mío. Podía soportar otra ronda de ser la inofensiva hermana pequeña si eso significaba mantener la paz. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que antes de que terminara la noche, toda la lista de invitados me vería bajo una luz muy diferente. Ojalá pudiera decir que la puya de mi padre en la boda fue un momento aislado. No lo fue. Era el eco de años, la misma nota tocada una y otra vez hasta que se convirtió en la banda sonora de cómo me veía mi familia. Crecer en una casa dirigida por un oficial de carrera significaba que nuestro mundo estaba construido sobre reglas, inspección y una constante corriente de competencia. Papá creía que el ejército era el campo de pruebas del carácter, pero solo ciertas partes de él. Infantería, operaciones especiales, cualquier cosa con un rifle o la palabra combate en el título, eso era real. ¿Todo lo demás? Apoyo. Auxiliar. Necesario, tal vez, pero no digno de respeto. Cuando me alisté a los 19 años, quería su aprobación más de lo que quería el sueldo. Me esforcé en el campamento de entrenamiento, en la formación especializada, en las largas y agotadoras semanas trabajando en logística para la Armada. Mi primera asignación fue en una unidad de inteligencia, planificando rutas, moviendo suministros, coordinando con fuerzas de tarea conjuntas. Me visitó una vez, caminó por el centro de operaciones, asintió ante la pared de pantallas y luego, durante la cena,
me preguntó si alguna vez hacía algo fuera de un edificio con aire acondicionado. Lo que pasaba con los comentarios de mi padre era que no siempre eran crueles en su tono. A veces eran simplemente casuales, casi despreocupados, como si ni siquiera se diera cuenta del peso que tenían detrás. Eso era lo que los hacía doler. El punto de inflexión, el que nunca le conté, llegó 2 años después durante el BUD/S. Intenté el agotador proceso de selección, no para convertirme en un SEAL, sino para calificar para la Unidad de Apoyo a la Guerra Naval Especial de la Armada. Era una vía que muy pocos sabían que existía. Soporté la tortura en las olas, el acarreo de troncos, las interminables millas en la arena blanda, solo para que me retiraran del entrenamiento por una fractura por estrés en la pierna. Pensé que ese era el final, pero un comandante al que respetaba me llevó a un lado y me dijo: «No has terminado. Solo estás tomando una puerta diferente». Esa puerta diferente me llevó al comando logístico de élite que apoya a los equipos SEAL en todo el mundo, la gente que se asegura de que esas misiones tengan el equipo, la inteligencia y los planes de extracción para tener éxito. Éramos los fantasmas detrás de los fantasmas. Pero intenta explicarle eso a alguien que mide el valor en tiroteos. Cada vez que volvía a casa por Navidad, papá se convertía en el centro de atención en la sala de estar, intercambiando historias con otros veteranos mientras yo me sentaba en un rincón bebiendo café, invisible. Una vez, delante de mi hermano y algunos de sus amigos del ejército, papá sonrió y dijo: «Emma, aquí presente. Probablemente es la razón por la que los SEALs tienen los barracones limpios». Se rieron. Yo también me reí, porque ¿qué más se suponía que debía hacer? Aprendes a cargar con esos momentos como si fueran sacos de arena. Pesados, incómodos, pero parte de la carga. Con el tiempo, dejas de intentar dejarlos. Simplemente te haces más fuerte para sostenerlos. Para cuando llegó la boda, ya había dejado de esperar algo diferente. Llevé mi uniforme porque Olivia me lo pidió. Me puse en formación para las fotos porque eso la hacía feliz. Y cuando papá soltó su frase sobre ser una conserje, simplemente la añadí a la pila. Lo que no me di cuenta era que en algún lugar más allá de esa carpa blanca y ese musgo español, la pila estaba a punto de derrumbarse. Y cuando lo hiciera, todos en esa sala sentirían el impacto. Hay una razón por la que no corregí a mi padre cuando me llamó conserje. No fue solo autocontrol. Fue el hecho de que no podía decirle, ni a nadie, lo que realmente había hecho. 2 años antes de la boda de Olivia, me asignaron a una fuerza de tarea conjunta que operaba desde el Pacífico. El tipo de asignación donde tus llamadas telefónicas son monitoreadas, tus viajes están compartimentados y aprendes a olvidar qué día es porque las fechas no importan cuando estás en rotaciones de 24 horas. Nuestra ventana de misión se abrió en una noche húmeda de mayo. 2 SEALs de la Armada habían desaparecido en el mar de China Meridional durante lo que se suponía que era una patrulla de reconocimiento de baja visibilidad. La inteligencia sugería que habían sido capturados y estaban retenidos en un pueblo pesquero simpatizante de una milicia armada. El tiempo jugaba en nuestra contra. Cuanto más tiempo permanecieran allí, menos probable era que los recuperáramos con vida. Mi trabajo no era derribar puertas o despejar habitaciones. Mi trabajo era asegurarme de que las personas que lo hacían pudieran entrar, salir y no dejar rastro. Eso significaba conseguir una embarcación sin marcar capaz de pegarse a la costa sin ser detectada por el radar. Significaba organizar el reabastecimiento aéreo de nuestro dron de reconocimiento sin activar las redes de vigilancia chinas. Significaba encontrar una manera de disfrazar nuestras comunicaciones encriptadas como charlas inofensivas entre barcos de pesca. Y significaba hacer todo eso en 48 horas con nada más que un equipo mínimo, una sala de servidores anticuada y una pila de favores que había acumulado durante una década. Cuando llegaron las advertencias de tifón, la mitad del comando quería abortar. Pero el clima es un arma de doble filo, la misma tormenta que amenazaba nuestra ruta también proporcionaba cobertura. Di luz verde al plan. Lanzamos un suministro a través de las bandas exteriores de la tormenta usando un avión de carga local con un manifiesto falsificado. Ese lanzamiento incluía los kits médicos, la munición y los arneses de extracción que se usarían horas después. Monitoreé toda la operación desde una sala de control a oscuras, con el sonido de la lluvia martilleando el techo de chapa ondulada y mis auriculares llenos de ráfagas de conversaciones codificadas. Cuando nuestro equipo de extracción llamó diciendo, «paquete asegurado», me permití una profunda respiración.
Salieron, deslizándose en la tormenta como si nunca hubieran estado allí. El informe presentado después tenía 3 páginas. Mi nombre aparecía una vez, enterrado en la lista de oficiales de logística. 2 semanas después, estaba de vuelta en los Estados Unidos, sentada en la mesa de la cocina de mi padre mientras él me preguntaba si había hecho algo interesante últimamente. Dije, no. Esa es la maldición y el honor del trabajo, mides tus victorias en vidas salvadas, no en titulares ganados. Las únicas personas que realmente lo entienden son las que han estado allí contigo. Así que cuando bromeó sobre que yo fregaba los suelos para los SEALS, no mordí el anzuelo. No se equivocaba en el sentido literal. Sí que limpiaba después de ellos, solo que no de la manera que él pensaba. El cuarteto de cuerda estaba empezando una versión lenta y con metales de Gatlas cuando volví a entrar en la carpa de la recepción. Desde fuera, todo parecía perfecto, copas de champán chocando, camareros serpenteando entre las mesas con bandejas de vieras y bruschetta, los novios riendo en un torbellino de seda y luz. Dentro de mi cabeza, sin embargo, la conversación en la barra todavía resonaba. La conserje de los SEALS. Me dije a mí misma que lo dejara pasar, que fuera la persona más madura. Pero cuando has pasado años dominando la calma bajo presión, también sabes exactamente hasta dónde puede estirarse tu compostura antes de romperse. Papá seguía plantado cerca de la barra, con una mano en el bolsillo y la otra gesticulando mientras hablaba. El grupo había cambiado. Ahora eran tíos, algunos de sus viejos amigos del ejército y un par de amigos de la familia. Capté fragmentos mientras pasaba, soldados de verdad, primera línea, burócratas. Se reían en el momento justo, algunos por cortesía, otros porque creían formar parte de la broma. Pude sentir cómo los ojos se dirigían hacia mí mientras me dirigía a la mesa principal, esa mirada sutil y evaluadora que la gente te da cuando has sido predispuesta a verte como algo menos. Me detuve cerca de la mesa del pastel cuando capté un fragmento de conversación a mis espaldas. Una voz de hombre, baja pero audible, sí, he oído que está en la armada, pero no, ya sabes. En esa armada. Siguieron risas, rápidas y cortas como el estallido de un corcho. Quería darme la vuelta, aclarar las cosas. En lugar de eso, seguí adelante, cada paso deliberado. Olivia me interceptó con un abrazo, felizmente inconsciente. Su mundo esta noche eran solo flores, votos y baile. Le devolví el abrazo, con cuidado de no dejar que el peso en mi pecho se filtrara en mi sonrisa. Ella ajustó la caída de la chaqueta de mi uniforme, elogió el brillo de mis zapatos y se fue revoloteando a saludar a otra mesa. Cuando el fotógrafo llamó al cortejo nupcial para que se reuniera, me puse en formación con los demás, el blanco de mi uniforme creando una línea nítida entre los smokines y el chifón. Papá estaba a un lado, riendo con una copa de champán en la mano. Desde donde yo estaba, podía ver cómo su postura irradiaba tranquilidad, como si su versión de la historia fuera la única que importaba. En la armada, ya me han subestimado antes. En el entrenamiento, incluso en despliegue. La mayoría de las veces, he aprendido a usarlo. Es una especie de tapadera, deja que la gente piense que te tiene calada y nunca te verán venir. Pero esta noche no era una misión. Esta noche era personal. Mientras esperaba mi turno para las fotos, una de las amigas de la Universidad de Olivia se inclinó. Entonces, dijo con ligereza, ¿realmente trabajas con los SEALS? ¿O es solo una forma de hablar? Su tono no era cruel, pero era curioso de esa manera que tiene la gente cuando ya le han dado una versión de la verdad. Sonreí y respondí, trabajo donde ellos trabajan. Era la respuesta más limpia que podía dar sin abrir un archivo clasificado. Parecía intrigada, pero antes de que pudiera insistir, el fotógrafo tomó la última foto de grupo y nos despidió. Tomé mi asiento de nuevo mientras comenzaban los brindis. Se levantaron las copas, se contaron historias, el aire se fue caldeando con cada ronda de aplausos. Durante todo ese tiempo, las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como una marea que no podía hacer retroceder, conserje, burócrata, no una soldado de verdad. Un camarero pasó a rellenar los vasos de agua. Dejó el mío con un poco más de fuerza de la necesaria, como si tuviera prisa por llegar a la siguiente mesa. La ondulación en el agua captó las luces de la guirnalda de arriba, rompiéndose en reflejos dispersos, afilados y desiguales, justo como mis pensamientos.
Pensé en los dos SALS a los que les había estrechado la mano en el hangar después de aquel rescate tormentoso. La forma en que uno de ellos me había mirado y dicho, no estaríamos aquí sin ti. Era una verdad que nadie bajo esta carpa blanca, quizás ni siquiera mi propio padre, entendería completamente. Mi tenedor flotaba sobre el plato mientras otra ronda de risas estallaba cerca de la barra. La voz de papá se oyó de nuevo por encima de la música, profunda y resonante. No capté las palabras esta vez, pero no lo necesitaba. Ya me sabía el guión. Lo que no me di cuenta fue que la comprensión estaba a punto de llegar, lo suficientemente fuerte como para silenciar a toda la maldita sala. Se supone que los mejores momentos en las bodas son los tranquilos. El baile lento entre la pareja cuando todos los demás se desvanecen, o el momento en que un padre cruza la mirada con su hijo y puedes ver toda una vida en ese vistazo. Pero lo que sucedió a continuación no fue tranquilo. No fue delicado. Fue el tipo de cosa que hace que 100 cabezas se giren a la vez. Estaba a medio bocado de pollo asado cuando noté una ola de distracción que se movía por la sala. Al principio, pensé que eran los camareros retirando los platos o quizás el DJ probando el sistema de sonido. Pero entonces vi a un adolescente con un traje azul marino, sentado en la mesa del fondo cerca de la barra de postres, mirando su teléfono como si acabara de ver un fantasma. Dios mío, dijo, lo suficientemente alto como para que la gente de su mesa se inclinara. Luego, más fuerte, Dios mío. Es ella la de la televisión. Las palabras atravesaron la charla, el tintineo de las copas, las tenues melodías de Frank Sinatra que salían de los altavoces. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mi tenedor se detuvo en el aire. Al otro lado de la carpa, vi cómo cambiaba la postura de mi padre. Primero confusión, luego el más leve destello de algo más agudo. Sostenía una copa de champán, con un dedo pasado por el tallo. Conocía ese agarre. Le había visto sujetar un rifle de la misma manera años atrás, firme, seguro, inquebrantable. Pero en ese momento, su mano vaciló. El teléfono del adolescente ya estaba pasando de mesa en mesa, los invitados inclinándose para ver el pequeño rectángulo de luz brillante. Y allí estaba yo, no en mi asiento de dama de honor, no sonriendo en una foto posada, sino de pie en el escenario del Salón de los Héroes del Pentágono con mi uniforme blanco de gala, una fila de medallas en mi pecho. El texto en la parte inferior de la pantalla decía, oficial de la Armada condecorada por servicio distinguido en operaciones conjuntas clasificadas. Mi voz se reproducía a través de los pequeños altavoces del teléfono. Este premio no es solo mío. Pertenece al equipo que montó guardia cuando otros dormían, que cargó con el peso cuando otros no podían y que trajo a nuestra gente a casa. El vídeo se había grabado esa misma mañana antes de que yo subiera al avión hacia Charleston. No se lo había dicho a nadie, ni a Olivia, ni a mi madre, y ciertamente no a mi padre. En parte porque no podía compartir todos los detalles, y en parte porque, bueno, después de años de ser ignorada, algunos hábitos son difíciles de romper. La sala estaba tan silenciosa ahora que podía oír el leve estallido y efervescencia del champán en la copa de mi padre. Y entonces... ¡crash! El tallo se deslizó de sus dedos. La copa golpeó el suelo de madera, haciéndose añicos en una docena de pedazos irregulares. Burbujas doradas se extendieron en un charco creciente. Por un momento, nadie se movió. Nadie habló. La mirada de mi padre estaba fija en mí, con la mandíbula apretada, como si estuviera viendo a una extraña. El hombre que siempre había creído que yo estaba en la retaguardia ahora miraba una versión de mí que no podía encajar en las cajas ordenadas que había construido a lo largo de los años. El chico adolescente, bendito sea, rompió el silencio. Está en todas las noticias, dijo, casi sin aliento. Te están llamando heroína. No sabía si sonreír, ponerme de pie o encogerme en mi silla. Elegí la quietud. Dejar que miraran. Dejar que la verdad se asentara sin que yo dijera una palabra. En algún lugar al fondo, oí un tenedor tintinear contra una copa, la señal para el siguiente brindis. Pero ya nadie prestaba atención a los discursos. Todos los ojos estaban puestos en mí, y en el hombre que acababa de dejar caer su copa de champán. El maestro de ceremonias de la boda dudó, con el micrófono en la mano, mirando entre mí y la escena congelada cerca de la barra.
Se podía sentir cómo cambiaba el aire, de la manera en que lo hace justo antes de que estalle una tormenta de verano, denso y expectante. Alguien cerca de la mesa principal habló primero. Capitán de corbeta Cole, dijeron, con voz tentativa, como si estuvieran probando el título en su lengua. ¿Es realmente usted? Todos los ojos se volvieron hacia mí. 100 rostros, parientes, viejos vecinos, extraños en smokines alquilados, todos mirando, esperando. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo pulido. Soy yo, dije. Mi voz era firme, aunque mi pulso corría lo suficientemente fuerte como para sentirlo en las yemas de mis dedos. No había planeado este momento. Había pensado que podría pasar la noche con nada más que sonrisas educadas y conversaciones seguras. Pero aquí estaba, la verdad, sacada a la luz por un chico con un teléfono inteligente y una transmisión que no esperaba que nadie en Charleston viera. Caminé hacia la mesa más cercana donde un teléfono todavía reproducía el vídeo del Pentágono. La imagen de mí misma en el escenario parecía surrealista. Las luces brillantes, las filas de uniformes, la medalla siendo prendida en mi chaqueta. Lo había vivido hacía solo unas horas y, sin embargo, se sentía como ver a otra persona por completo. Una mujer con un vestido de flores se inclinó hacia adelante. ¿Qué hizo?, preguntó. Miré hacia mi padre. No se había movido. Sus manos estaban vacías ahora, pero los fragmentos de cristal todavía brillaban en el suelo a sus pies. Hice mi trabajo, dije. Luego, después de una pausa, y a veces ese trabajo te lleva a lugares de los que no puedes hablar, lugares donde tienes que tomar decisiones rápidas y rezar para haber tomado las correctas. La sala permaneció en silencio. Casi se podía oír a la gente reorganizando la imagen que tenían de mí, de conserje a algo para lo que no tenían una etiqueta clara. Les di la versión más simple que pude, como dos hombres habían quedado varados en aguas hostiles, como no había habido tiempo, ni margen de error, como habíamos usado el clima para cubrir nuestra aproximación y cómo los habíamos sacado. Omití las coordenadas, los nombres, la parte en la que estuve 72 horas sin dormir, o el hecho de que había estado dispuesta a arriesgarme a un consejo de guerra si el plan fallaba. Cuando terminé, algunas personas asintieron. Otras murmuraron palabras que no pude entender. Y en algún lugar al fondo, un hombre mayor con una gorra de la Armada se puso de pie y me hizo un saludo marcial. Se lo devolví sin pensar. El maestro de ceremonias finalmente intervino, con la voz más ligera pero cuidadosa. Bueno, creo que acabamos de enterarnos de que tenemos a alguien muy especial en la sala esta noche. Levantemos una copa por la capitán de corbeta Emma Cole. Las sillas rasparon el suelo. Las copas se levantaron. El sonido del brindis recorrió la carpa, suave pero seguro. Crucé la mirada con mi padre por encima del borde de mi copa. No había sonrisa, ni disculpa, solo el peso de algo no dicho. Parecía un hombre parado al borde de un mapa que se había pasado toda la vida dibujando, mirando una línea costera que no debería existir. Y supe entonces que este no sería el momento en que me diría que se había equivocado. Ese momento podría no llegar nunca. Pero ya no lo necesitaba como una vez pensé que lo hacía. La verdad estaba a la vista. Todos la habían visto. Y nada de lo que dijera, o no dijera, podría cambiarlo. La recepción recuperó su ritmo, pero ahora era diferente. Las risas eran más suaves. Las conversaciones llevaban una corriente subterránea de miradas furtivas en mi dirección. No del tipo que proviene del chisme, sino del tipo que proviene de una silenciosa recalibración. El padre del novio, un oficial retirado de la Guardia Costera, se acercó. «Sabes», dijo, con un tono casi conspirador, «he trabajado con los SEALS antes. No dan medallas como esa a cualquiera. Has hecho algo digno de ser recordado». Le di las gracias, pero mis ojos seguían desviándose hacia Olivia. Estaba bailando con nuestra madre, radiante como siempre. Por un momento, me pregunté si habría oído las palabras de papá antes, o si siquiera le importaría. Esta era su noche, y yo quería que estuviera intacta por el tipo de tensión que solo años de historia familiar podían crear. Salí para respirar. El aire de la noche era más fresco que dentro de la carpa, llevando la leve sal del puerto cercano. En el césped, las luces blancas colgadas entre los árboles se mecían suavemente.
Fue entonces cuando sentí un tirón en mi manga. Era el chico adolescente que lo había empezado todo. No quise, ya sabes, avergonzarte, dijo, arrastrando los pies. Es que... mi tío es un seal. He oído las historias. Y verte en la televisión así no pensé que gente como tú existiera en la Armada. Gente como yo. Me agaché un poco para mirarlo a los ojos. Lo que viste en la televisión, eso es un momento. Lo que más importa es lo que nadie ve. El trabajo que haces cuando nadie está mirando. Esa es la parte que mantiene viva la misión. Él asintió lentamente, de la manera en que lo hacen los jóvenes cuando algo hace clic, incluso si aún no pueden ponerlo en palabras. Cuando me volví hacia la carpa, vi a papá a través de la solapa abierta. Se reía con uno de sus viejos amigos del ejército, con la sonrisa fácil de nuevo en su rostro. Si ahora sentía algo diferente por mí, no iba a decirlo. Y tal vez eso estaba bien. Porque esto es lo que había aprendido, no siempre obtienes la disculpa que quieres o el reconocimiento que crees que mereces. A veces, la victoria consiste simplemente en vivir de una manera que hace que la verdad sea innegable. Yo no era la conserje de los SEALS, pero si limpiar significaba asegurarme de que mi gente llegara a casa con vida, lo haría cada maldita vez. Volví a entrar, dejando que el calor y la luz me envolvieran. La música creció. Olivia giraba en su vestido, y los fragmentos de la copa de champán de mi padre habían sido barridos. La misión no era cambiarlo a él. Era saber, sin lugar a dudas, quién era yo y seguir manteniéndome erguida en el uniforme que me había ganado. Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez alguien te ha definido por la cosa más pequeña que crees saber, recuerda esto, tu valía no está en sus palabras. Está en el trabajo, en el coraje y en la verdad que llevas contigo cuando nadie más está mirando. Comparte esta historia con alguien que necesite oírla. Y si crees en honrar a quienes sirven en silencio, me sentiría honrada de que te quedes para la siguiente.